hay una serie de definiciones, ¿no? Que quizá, a ver si podemos esclarecerlas un poco, que es el del vértigo, el mareo y la inestabilidad por un lado. Entonces, si pudieras, por ejemplo, darnos una pequeña definición de cada uno y qué relación guardan entre sí, pues sería ideal. Claro. A ver, el vértigo generalmente es la sensación de giro del entorno. Entonces, el vértigo viene por alguna afectación de oído interno o el nervio que inerva el oído interno o también mecanismos centrales, ¿no? Puede venir, al fin y al cabo es como muy, muy concreta la zona que puede dar las sensaciones de giro del entorno. Al final es una señal que se encuentra alterada y que te dice que estás girando en vez de, en vez de cómo estás, que es quieto, ¿no? Por decirlo. Entonces, eso sería por un lado y es como bastante más clarificador, ¿no? Pero en cambio el mareo puede ser una sensación más abstracta, más como de pesadez, más como un embotamiento de la cabeza. Entramos ya en una cantidad de definiciones, bueno, o de explicaciones de los pacientes del síntoma un poquito más ambigua, por decirlo, un poco más multifactorial, porque el vértigo nos puede provocar mareo, náuseas, etcétera. Pero, por ejemplo, la ansiedad también nos puede provocar mareo. Un cambio de metabólico, de tal, de, por ejemplo, diabetes o tal, también nos pueden llegar a provocar sensaciones de mareo. Un cambio de posición por la tensión arterial o tensión arterial alta, tensión arterial baja, también nos puede provocar mareo. Problemas neurológicos también nos pueden provocar mareo. Entonces, el mareo engloba muchísimas otras cosas y hay también como diferentes tipos de mareo. Algún paciente me dice, sí, pero no es como el mareo del coche, es un mareo diferente. Eso tal. Claro, creo que ahí nos falta mucho trabajo también en acabar de entender a los pacientes en ese punto, en acabar de definir bien 100% de las sensaciones. Pero es complicado el leche, es como el dolor, ¿no? No es lo mismo un dolor neuropático que un dolor por un golpe, que un dolor no sé cuántos. No. Puede englobar muchas cosas. Pues de la misma forma también le afectan otras tantas cosas, pues como situaciones de ansiedad, etcétera. Yo también creo que en algunos momentos los pacientes, si se sienten inestables, con mareo, no lo controlan y además tienen, pues justo por ello, obviamente, momentos de ansiedad y esa ansiedad también provoca mareo. Una crisis de ansiedad lleva de mareo con ella. Se retroalimenta y eso va aumentando y al final pues el paciente es eso, no sabe ni cuál es el detonante ni nada, se pierde totalmente. Y luego estaría la inestabilidad, que de inestabilidad podríamos diferenciar un poquito inestabilidad subjetiva y objetiva. ¿Vale? En inestabilidad objetiva yo puedo hacer test con el posturógrafo que me dice literalmente riesgo de caídas, o sea, no tiene más. La estabilidad está restringida porque se reducen los límites de estabilidad. Al final, pues van dando con una base de sustentación más grande, etcétera, ¿no? Pues hablamos de un paciente inestable o que ya ha tenido caídas o tal. Y luego está la inestabilidad de una forma subjetiva, que es lo que se siente el paciente. Yo he tenido pacientes que no se notan inestables, pero tienen riesgo de caídas, los ves que no andan bien, etcétera, pero no se notan y no van con miedo tampoco. Y luego, en cambio, otros que tienen una estabilidad espectacular, pero no se sienten seguros, se sienten inestables, se sienten que se van. Es como que tienen un poco la sensación del movimiento exagerada. Por algún motivo, el cerebro exagera la percepción de movimiento. Y al final comentabas, ¿no?, que hay relación entre estas tres entidades, ¿no? Que el propio vértigo puede generar mareo o que el mareo puede generar vértigo, ¿no? Entonces, ahí es donde voy. No sé si existe alguna teoría que más o menos con algo de certeza intente dar explicación no solo a estos fenómenos, sino a la relación que hay entre ellos. En una teoría me refiero neuroanatómica, por ir más a lo mecánico, digamos. Claro, el vértigo es lo que decía. A ver, el mareo no generaría vértigo directamente, pero sí que el vértigo puede generar mareo, ¿no? Porque el vértigo es como mucho más... algo más concreto, podríamos decir, no tan abstracto. No tan abstracto, más concreto, más de, pues hay una lesión en esta zona y por eso la señal se ve alterada y por eso ves que se gira el entorno, ¿no?
Pero de forma secundaria esta información es procesada también pues, por tálamo, por hipotálamo, para decidir dónde estás en el espacio. Se procesa también por la amígdala, que probablemente entiendo que ahí esté también más la clave, ¿no? En el momento que pasa por la amígdala y pasa a procesarse como información más emocional, es cuando también pueden aparecer mucho más las sensaciones de mareo, y luego están las náuseas aparte, ¿no? Que también pues tienen correlación o sea, tiene relación con el sistema nervioso autónomo, también a nivel de mesencéfalo de forma directa, y de ahí que nos puedan producir esas sensaciones de náusea. Yo el mareo lo veo como un mecanismo, ¿vale? Que intenta llevar a la parte consciente el ojo, cuidado, que no sabemos muy bien dónde estamos en el espacio, sea porque me gira el entorno o sea por otras cuestiones de procesamiento central, de hipotálamo, de lo que sea. Y lo que quiere es que tú como persona te sientes y te estés quietecito. ¿Vale? Entonces, seguro. un poquito, si hablamos del dolor como lo que quiere es un cambio de conducta, por decirlo, ¿no? En el momento que el dolor aparece cuando estamos mucho tiempo sentados es para que nos movamos un poquito, cuando el dolor aparece cuando estamos haciendo actividades porque bajemos un poquito porque a lo mejor esos tejidos no pueden soportar esas cargas o lo que sea. El mareo de forma pues, aguda sería un poquito el mejor estírate, así nos llega sangre seguro al cerebro y estate quieto y prevenimos caídas, ¿vale? Esa función biológica. Que obviamente el mareo llegado a niveles extremos llegaríamos al presíncope y síncope, que ya sería eso llevado al extremo en el sentido de al suelo ya, que necesito riego sanguíneo en el cerebro y off. ahí seguro. Entras en off y fuera, ya está, no hay más. Entonces, esa sería la teoría de forma más aguda. Luego, cuando hablamos de mareos que se mantienen más en el tiempo, etcétera, pues ya hablamos de que el sistema de representación del equilibrio del sistema nervioso central del cuerpo, es decir, vale, en función de la vista, en función de la información del oído interno y en función de la propiocepción, yo sé que estoy en tal situación, ¿no? Entonces, a nivel de lo que valoramos con el SOT y de pues, esos mareos que se alargan más en el tiempo, que al final es lo que yo más veo, la sensación de mareo es que el cerebro no se aclara con esos tres estímulos, ¿no? O porque él no tiene aún bien la señal del oído, y por una neuritis vestibular, porque a raíz de X lesión aguda ha hecho una dependencia visual, porque tenemos una neuropatía periférica de piernas y la parte propioceptiva no nos funciona tan bien, un poquito una mezcla, etc. Y nos provoca pues ese mantenimiento de la sensación de mareo en el tiempo.